Hoy vamos a navegar por eStylus, un material curricular interactivo subvencionado por la Junta de Extremadura y creado por José Antonio Gómez Alfonso. José Antonio es maestro, profesor de lengua y literatura y en la actualidad director del Centro de Profesores y Recursos de Zafra. José Antonio, ¿cómo es que te dio por esto de las TICs? Pues porque considero que son una herramienta muy atractiva, muy interesante y sobre todo muy adecuada para enseñar. A ver, ¿por qué debería un profesor utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación en las aulas? Pues lamento repetirme, pero por lo mismo que he dicho antes, porque es atractiva, interesante y porque creo que da mucho juego en un aula. Bueno, pues venga, enséñanos tu web de escritura. En primer lugar, ¿qué es Stylus y para quién está pensado? Y Stylus es una muestra de material didáctico, está pensado para alumnado de educación primaria y su objetivo principal es, como bien reza en el splash de entrada, mejorar la redacción de los textos en esa etapa. Tiene tres zonas, tiene un área de profesorado, otra área para el alumnado y otra para suscribirse, pero las dos áreas fundamentales son las dos primeras, sobre todo la central de alumnado. Si pinchamos en ella, vemos que nos da acceso a tres opciones. La primera de recomendaciones, la segunda de ejercicios y la tercera de enlaces. En las recomendaciones hay consejos para que el alumno de primaria mejore sus escritos. En la segunda hay una propuesta de ejercicios que son todos de tipo comunicativo, porque iStylus está basado en lo que es el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua y, por ende, también uno de sus objetivos principales es el desarrollo de la competencia comunicativa que últimamente ha saltado incluso a la legislación de este país. Y, por último, la tercera zona, la zona de enlaces, que yo creo que no necesita explicación porque todos sabemos en qué consiste. Si pulsamos sobre recomendaciones, vemos que, producto de mi lectura de muchos textos de alumnos de primaria, hay una serie de consejos para mejorar sus escritos. Cada bloque de consejos está basado en algún momento del proceso de escritura. Primero, evidentemente, es el enfoque, porque aquí se le recomiendan una serie de actuaciones. Seguiríamos con las ideas, la búsqueda de ideas, qué hacer para implementarlas, para aumentarlas. Luego hay que ordenarlas, por lo tanto, hay un bloque de organización del contenido. La organización del contenido nos lleva a hacer buenos párrafos, ahí hay consejos para el párrafo, y descendiendo en el número de unidades lingüísticas, pues luego hay un apartado para la frase, otro para el léxico, para las palabras, y así sucesivamente hasta llegar a la puntuación y a la ortografía, que son ya las partes más superficiales de cualquier texto escrito. Evidentemente hay que adecuarse a un registro de lengua, y ahí hay un apartado para la formalidad, y por último hay que presentarlo bien, evidentemente. Hay una serie de consejos para la presentación. Y nunca se debe olvidar el motor principal de todo buen escrito, que es la revisión. Todo escrito que no esté revisado está condenado a no salir del todo bien. La última pregunta que se debe plantear toda persona que escribe es: ¿esta la mejor versión? Y si no, pues vuelta a empezar. Pasadas las recomendaciones, como he dicho, en ejercicios hay ejercicios de tipo comunicativo. Recomienda la teoría decir que los géneros discursivos, que es la base teórica en la que yo apoyo la propuesta didáctica, son clasificables en diferentes ámbitos de uso. Yo establecí en su día 4 y luego he comprobado con satisfacción que la LOE establece los mismos 4 que yo establecí. Espero que no me hayan copiado. Los 4 que yo establecí en su momento fueron la familia y los amigos, los medios de comunicación y la escuela, eso con una finalidad práctica, y luego, si uno lo que persigue es finalidad estética, producir belleza o extrañamiento, la literatura. Y luego, bueno, pues hay muchos ejemplos de ejercicios. Ahí lo mismo, hay un chiste, que una carta, que una receta de cocina, que un diario personal, que un reglamento, una invitación, un anuncio publicitario, un catálogo, una predicción. Está una esquela. Sí, pero eso lo utilizo en las ponencias, pero aquí la esquela mueve a confusión y aquí no se trata de equivocar a los niños de primaria, exactamente.
Entonces, una predicción meteorológica, un guión radiofónico, etcétera. Y en la literatura he procurado adaptarme a primaria, con lo que son las narraciones y los versos, en el sentido de, pero aplicados a adivinanzas, a cantinelas, incluso hay un ejercicio de elogio de los libros que en primaria se ve bastante bien y aparece aquí. Entonces, bueno, no sé si ¿Qué podemos te parece ver que alguno. utilicen? Sí, sí. Podemos ver algunos, por ejemplo, uno muy exitoso en el aula suele ser la carta al ratón Pérez, donde trabajan el género discursivo de la carta, pero dándole ese plus de motivación que significa para un niño pequeño escribirle al ratón Pérez. Y bueno, pues aquí se le pide que le escriba con un propósito comunicativo muy claro, y es que le tiene que dar o las gracias o bien reprocharle por su comportamiento con él, ¿no? Entonces, siempre en cada ejercicio, en donde se le plantea en el enunciado la tarea, así en plan comunicativo y en plan como un reto, pues por si acaso el alumno no tiene muy claro qué tipo de género se le está pidiendo, siempre hay un modelo. Entonces, si pulsamos sobre el modelo, debiera desplegarse mm, una pantalla donde el alumno tiene un modelo para copiar. Además, copiar no es malo. Ha estado, eh, ha sido como algo maldito eso de copiar, pero Bueno, no es no, no, copiar, es inspirarse, ¿no? También o en un modelo, al ¿no? principio si hay que copiar, se copia. Luego lo que hay que hacer es sobre el modelo crear y darle personalidad. Pero al principio, cuando uno está aprendiendo, todo el mundo ¿Y a copia. ti qué te parece que utilizaran, por ejemplo, para esta redacción, que utilizaran el ordenador en su casa? ¿Cómo ves eso en la autocorrección automática? El ordenador en el caso de la escritura es una Sí. herramienta esencial. Lo que ocurre es que no habrá ningún profesor de lengua al que se le escape que concretamente en nuestra materia, no sé por qué, es todo un enigma, es de aquellas materias en las que menos se usa. Pero evidentemente, además está investigado, yo tengo en mi ordenador guardados resultados de investigaciones realizadas sobre todo en Estados Unidos, que es donde este asunto de la escritura con enfoque comunicativo más y mejor se trabaja, investigaciones que concluyen que mejoran muchísimo los escritos de los alumnos si utilizan el procesador de texto del ordenador. ¿Por qué? Pues evidentemente porque el motor principal de la escritura, que es la revisión, con un ordenador es muy fácil de corregir cualquier escrito y con un papel y un bolígrafo es muy trabajoso, el alumno se acaba cansando y acaba abandonando. Por tanto, utilizar el ordenador es algo que cae de su propio peso. Otra cosa es que desgraciadamente yo no observo que se utilice mucho. Últimamente con la web 2.0, todo lo que son blogs, wikis, etcétera, lo que hacen es venir todavía a hacerlo más interesante. Pero hay que dejar constancia de que, por desgracia, no se usa mucho. Tengo dos materiales más creados, una web que eh, titulé el proyecto Nulla dies sine linea, utilizando el dicho latino, y que esa es para secundaria, ¿Qué donde significa, por favor? ningún día sin escribir una línea. Ah, bueno. No estaba referida en origen a la escritura, pero luego los literatos la hemos hecho nuestra. Y como decía, nula dies sine línea es ningún día sin escribir una línea, pero en este caso en secundaria. La principal diferencia estriba en que los ejercicios que se ponen al alumnado son más difíciles. Simplemente la inspiración es la misma. La hice antes que iStylus, me gusta más iStylus porque evidentemente a medida que uno va haciendo va mejorando el producto. Y luego tengo otro trabajo anterior que es un libro electrónico que se titula Carpe Diem, sobre ese tópico literario a lo largo de toda la historia de la literatura. Lo que ocurre es que lo elaboré en los tiempos en que trabajábamos con Windows y no es navegable desde Linux, lo que sí se puede es descargar, pero hay que utilizarlo, funciona bajo Windows. Tengo más ideas, pero mis múltiples ocupaciones en la dirección del CPR de momento me impiden plantearlas y llevarlas a la práctica. Algún día Bueno, llegará. pues nada, muchísimas gracias, José Antonio, y nada, seguir creando. Muchas gracias a ti, Estrella. Un saludo.